Nosotros hemos hecho, y antes quiero aclarar esto, ese es un proceso de investigación donde en sentido estricto a mí me dijeron esta mañana, no, es que usted tiene opiniones personales y está favoreciendo candidatos y ataca mucho, por ejemplo, a Iván Duque. Oiga, señores, pues lean el informe y se van a dar cuenta que los ejemplos que tenemos aquí es digamos, del cambio radical, donde a Felipe Ríos el informe dice que posiblemente le tumbaron la curul. Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal y los 30.000 o miles de votos que le apareció una Colombia Justa Libres que ahora está con Duque. O sea, aquí no hay ni siquiera un solo ejemplo de izquierda pues en lo que esta mañana se dijo. Y no tengo ninguna pelea personal con el registrador, es una investigación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Antes de decirnos que encontró, una pregunta, ¿usted hizo una columna hoy en El País? Eso fue el día de, hoy es miércoles, ayer martes. Bueno, en esa columna usted era crítico con Duque. ¿Tiene Y eso algo que no ver? Y no es la primera vez que soy crítico con Duque. Yo he escrito 3 o 4 columnas criticando a Duque. La de ayer en El País de España es sobre, se llama La Caverna de Iván Duque y es sobre los apoyos de los partidos cristianos y del señor Ordóñez, que pues yo lo que digo ahí es que nos van a devolver a hace 20 años que incluso aquí Ordóñez en su programa dijo que más valores menos condones, ya hasta niegan el uso del condón, y es una columna de opinión, pero eso no tiene nada que ver con el resultado de la investigación. O sea, yo le digo al señor registrador, hay una cosa que llama libertad de opinión, señor registrador, que es uno de los baluartes de la democracia. ¿Qué fue lo que encontró para que entremos a escuchar? Yo les quiero mostrar a las personas que nos escuchan y nos ven este folio. A ver. Eso no es todo, porque esto vale mucho imprimirlo. Tenemos más de 3.500 folios que prueban una sistematicidad en los temas de cambios de votos entre formularios E14 y E24. Encontramos las siguientes cosas. 1. Candidatos y candidatas que entre los formularios C14, que son los que llenan los jurados de votación en el momento en que se cierra la mesa, comienzan a llenarlos, hay grandes diferencias. Como los ciudadanos deberían saber, hay 3 formularios C14, uno que va para el tema informativo, que es el que sale a medios de comunicación, otro el de delegados, que se pega en las carteleras, y otro que va en los claveros, que es en la bolsa electoral. Y hay diferencias sustanciales. Luego, hay diferencias sustanciales entre los E14 y el E24 que se llena cuando comienza el escrutinio. Les voy a dar un ejemplo para entrar con ejemplos. El señor, por ejemplo, Luis Horacio Gayón, que pasa de tener en el formulario E14 4 votos a tener 44 votos, inexplicablemente. O la señora Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal, que se le desaparecen los votos de a 1 o 2 votos. Los ciudadanos me dirán, Ariel, pero es que se le desaparezcan a 1 un voto es normal. Ok, y si tú tienes 14.000 mesas de votación en Bogotá y se te desaparece un voto por mesa, pues son 14.000 votos. Eso saca a cualquier senador una curul. Entonces encontramos en el caso de Horacio Gayón, déjame aquí, en el caso de Olga Lucía Velázquez, por ejemplo, tenemos acá en la localidad 1 de Usaquén, puesto 25, mesa 003, ella aparece con 2 votos y en el E14 aparece con 0 votos. Y así tenemos decenas de casos, estoy solo nombrando casos. O sea, están alterando esos formularios. Están alterando los formularios. En el caso de Felipe Ríos igual, o sea, estoy hablando ¿Ese fue el principal hallazgo? Ya te cuento. Entonces empezamos y bueno, y está Felipe Ríos, el hijo del empresario Alberto Ríos, que si tumban a Felipe Ríos que era con cualquier parroquiano, también lo tenemos nombrado ahí. Entonces lo que nosotros comenzamos en esto que les acabo de mostrar, en estos 3.000 folios, es una sistematicidad en la diferencia entre los E14 y los E24. Cuando nos pusimos a profundizar, oiga, esto no es normal que pase con tanta sistematicidad, nos encontramos con entrevistas, los políticos nos envían información, nos dan entrevistas, funcionarios que fueron de la registraduría y dicen, no, es que esa sistematicidad que usted ve, eso tiene un nombre, señor Ariel. A eso se le llama salto del canguro, donde usted paga una plata y ahí en el escrutinio le acomoda los 2.000 o 3.000 votos que le hace falta para superar la curva. O sea, ¿los mismos políticos le dijeron? Sí, tenemos las salto entrevistas. Del canguro. Salto del canguro. Ese es el titular, el salto del canguro. O la famosa estrategia del anillo, que también está en no le meta anillos, por favor. Yo pensé en decirlo acá. Pero no, lo del anillo lo expliquemos para que no haya confusión. Meten un esfero recortado entre los dedos y en los C14 a un 1 le ponen una línea horizontal para que quede como un 7.
Entonces dijeron, no, eso es lo que está pasando ahí, ahí hay una red que está vendiendo esos paquetes electorales, y efectivamente se recogieron todas las entrevistas sobre eso. Lo tercero que nosotros encontramos en un histórico, además, por Dios, es el tema de lo aleatorio que es la selección de los jurados de votación. En un propio comunicado en la registraduría desde el 2011, ellos mismos dicen que efectivamente hay empresas de papel que mandan jurados de votación. Hay un carrito sanduchero por allá en Atlántico, que es un carrito sanduchero y que lo hacen firmar como una empresa y ponen 49 jurados electorales. En el 2011 se está documentando. En el 2015 documentamos lo mismo. Por ejemplo, extrañamente algunos municipios mandan listados de jurados más contratistas que funcionarios públicos de carrera, con lo que sabemos de los contratistas. Entonces yo le digo, señor registrador, hombre, muéstreme cómo es lo aleatorio del sistema de designación de jurados, porque tengo preocupación. Luego la sentencia del MIRA, Vicky, es una sentencia en lo que ellos reconocen. El Consejo de Estado dice, oiga, le metieron la mano al software electoral, o sea, por Dios, o sea, le metieron la mano. Mira, hoy está con Duque, para que pues no digan que es que yo estoy parcializado. Le metieron la mano al sistema electoral. Y yo le pregunto al registrador, ok, déjame ver los informes de auditoría, por ejemplo, de los que hicieron los europeos o los que usted contrató, para saber si esos fenómenos se corrigieron o no. Incluso, Vicky, para estos dos cositas... Sí, para escucharlos a ellos. Por ejemplo, los formularios C11, que fue donde empadronaron la gente literalmente que votaron a la consulta de la izquierda y la derecha. 2 semanas tirados en una bodega, donde se pudo violar cualquier tipo de privacidad y sacar la inteligencia de quién votó en las consultas. Tienen que contratar a una empresa de seguridad, Thomas Gregg & Son, y nosotros hasta el lunes no encontramos el contrato en el SECOP, que es donde tiene que ser público. Seguramente el registrador mañana pues lo sacará y efectivamente estará, pero no lo encontramos. Es decir, si la registraduría tiene problemas hasta para destruir algunas cajas, pues imagínense con el tema de la registraduría. Y todo esto se suma al tema del logo de un partido, que yo le pido al registrador que por favor me muestre la carta de renuncia al funcionario público y la respuesta de aceptación, porque no me quiero encontrar que con que en 2 meses fue trasladado. Habla usted del logo de la campaña de Petro. De decente, sí señora. Sí. Entonces todo ese tema suma, y aquí están las pruebas. Además, terminando, en la página web de la Fundación Paz y Reconciliación, en mi columna de opinión de semana, están los videos. Véanlos. Hay niños de 14 años manipulando formularios C14. O sea, para usted hubo fraude. Para mí hay una sistematicidad de irregularidades fraude electorales, fraude. y para mí sí hubo fraude en las elecciones de marzo del 2011. ¿Y el responsable? Del 2018. Ariel, ¿y el responsable? ¿Quién es el responsable de eso? Es que el registrador dice que como él subcontrata todo, que eso no es responsable él, que el responsable se diluye, escurre el bulto, perdóneme la expresión. Entonces que todo eso es con los subcontratistas, que él no es responsable. E incluso lo que dice hoy es terrible. Acá que lo dijo en la W, llega y dice, no, es que claro que pueden haber diferencias entre los C14, o sea, al señor le parece normal que los documentos públicos sean alterados. Hágame el bendito favor. Entonces, escuchemos a los demás que vienen de los partidos que tienen candidato presidencial. Empiezo con usted, Juan Fernando Cristo. ¿Está preocupado o están preocupados en su campaña por esta denuncia? Pues muy buenas tardes, Vicky, a todos los compañeros y compañeras en el panel de la tarde de hoy. Mire, Vicky, yo creo que esto hay que mirarlo no como el tema coyuntural que hay hoy. Tenemos que recordar que insistimos en los últimos 3 años en reformas políticas y electorales en Colombia, y lamentablemente los distintos partidos, no vamos a entrar ahora a hacer la historia de cuál fue la actitud de cada quien, se opusieron sistemáticamente a reformar el sistema político y electoral en Colombia. Y esto lo que demuestra, yo no voy a entrar a calificar, ahora si quiere paso allí en detalle, esto lo que demuestra es que con el actual sistema político y electoral la democracia colombiana sigue siendo una democracia muy debilitada. Todo esto que está mencionando Ariel en las elecciones del Congreso se podría evitar con una simple normita que se hundió primero en la reforma de equilibrio de poderes y después en la reforma política en los últimos 3 años, que es la lista única de los partidos al Congreso. Es que cuando usted tiene que contabilizar
1000 candidatos al Senado, 30.000 candidatos a la Cámara, es muy difícil que no haya equivocaciones y que no haya... O sea, usted errores. lo ve como unas equivocaciones naturales del sistema, de cómo está ahora el sistema. Yo lo veo. Yo, por ejemplo, el tema de la auditoría del software por parte del MIRA, que es el fallo del Consejo de Estado en la elección del 2014, allí me parece que claramente hubo alteraciones del software. En estos temas de contabilización y de diferencias entre el E14 y el E24, yo partiría del principio de la buena fe de las equivocaciones. Hay casos específicos que menciona Ariel, sistemáticos. Uno de Luis Horacio Gallón en apartado, especialmente en Antioquia, el de Olga Lucía Velázquez en Bogotá. Que aquí este llamado de alerta, Vicky, con esto termino, tiene que servir es para que en los escrutinios que están ahora en curso para el Senado de la República se pueden todavía enmendar estas equivocaciones. Pero aquí lo que estamos demostrando es, primero, estos cuentos del salto del canguro, de compra de jurados, de temas de paquetes electorales, los hemos escuchado durante muchos años sin pruebas sustentables, sin pruebas verificables. Déjeme, porque somos muchos. Hay que decirlo sin pruebas verificables, pero yo le concluyo de la siguiente manera. El sistema del voto preferente, el sistema de tener miles y miles de candidatos en el país, se presta para financiaciones ilegales de campañas, para fraudes en la registraduría o equivocaciones, para todas estas circunstancias, porque es un sistema que ya colapsó y que tiene que ser modificado. José Obdulio Gaviria, ¿cómo ve usted esta denuncia? Bueno, ayer me llamó Natalia en la noche y me dijo que me invitó a este programa, y le dije, ¿qué tema? Y me habló del tema. Y le dije, sí, yo conozco el tema. Ariel le escribió hace por ahí 3 semanas una columna muy larga y con mucho dato, inclusive 1, 2, 3, 4. Y recuerdo también que el registrador ya la contestó. Y la contestó con 14 páginas también. O sea, pues que queda demostrado que teniendo bastante tiempo para perder nosotros los que estamos en actividad política hoy. Y entonces me dijo, no, es que es una rueda de prensa que dio León Valencia. Y entonces me pongo a leer el documento y la verdad es que es lo mismo. Y es lo mismo con un propósito evidente de publicidad. Un documento sumamente desordenado, muy mal redactado. Inclusive a usted le queda mal ahí porque le dicen que ya en el 17 se produjo una norma que regula nuevos delitos y citan la ley 1865 del 18, hasta donde me acuerdo. Usted nos metió fue la otra. Bueno, más, estuvimos nosotros muy activos ahí. Y inclusive hablan de que, una frase para la historia, una estructura organizada para sonsacar las curules del partido Mira, que se refiere al documento real que está implícito aquí, que es la sentencia del Consejo de Estado. Es así, histórica, sentencia que hay que estudiar, pero además con este propósito, saber hasta dónde se ha avanzado remediando los problemas de la sentencia del Consejo de Estado. O sea, que ustedes están tranquilos. No, es que estemos tranquilos. No ven nada nuevo. Por ejemplo, lo que dice el ministro es cierto. La ley, el actual sistema de circunscripción nacional, que no lo incluye, pero que incluye sin duda la lista única con el voto ese preferente, eso es la madre de todos los fraudes y además de todos los errores. Aquí hay mucho error. Por ejemplo, esos 3 casos, eso sí es un parto de los montes. El caso del doctor Gallón, pues inmediatamente se dieron cuenta todos, porque entre otras cosas, cumpliendo consejos de la sentencia del Consejo de Estado, ya en esas comisiones de escrutinio hay una pantalla gigante que va mostrando lo que se va digitando, etcétera. De manera que yo creo que sí ha avanzado. El registrador tiene razón en estar tan ofendido. Realmente la carta de él de 14 páginas después de la columna fue respondida con esto, con este titular: así se roban las elecciones en Colombia. Y eso no creo que sea justo. A ver, Angélica.
Nosotros desde la Coalición Colombia sí estamos muy alarmados y preocupados Es que por si el mal riesgo yo no de un estoy, usted fraude. estaba sentada conmigo aquí al otro día de las elecciones, el 12 de marzo, Sí. y ustedes hablaban mucho de esos formularios, los E14. Sí, y yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho Ariel y la objetividad. Es que el caso que más analiza es el de Felipe Ríos de Cambio Radical, con quien he hablado en detalle y lo robaron de frente. Y hay es una mafia porque es un grupo que tiene alcance al interior de la registraduría, pero que también está en los servicios jurídicos que presionan y amedrentan en Corferias en el escrutinio. Lo hablé con Felipe. Yo creo, José Obdulio, que aquí hay algo muy grave, y es que la sentencia detallada del Consejo de Estado sobre el fraude electrónico, eso está intacto, eso no se le ha metido el diente. El software no ha mejorado. No solo no ha mejorado, Y la seguridad. no ha mejorado, nos han negado a las distintas campañas acceso a una auditoría a ese software y a ese sistema. Entonces, ¿por qué se niegan esos datos elementales? Ariel, le hago una pregunta a él y a la audiencia. ¿Cuántas Aidas Merlanos hay? ¿Cuántas personas llegan a la curul comprando votos como en ese operativo que en buena hora la Fiscalía detectó con las manos en la masa? La pregunta, ¿esa es la única, el único caso excepcional? Yo quisiera que eso fuera así, pero pues por favor, si lo hizo ella, ni fue la primera vez, ni es la única. Entonces Pero el aquí estudio sí hay un habla de tema. 3 tiempos y Ay. realmente ese es el tiempo anterior en el que creo que casi todos estamos de acuerdo. Pero déjame resaltar el punto. Yo acompaño y celebro la fiscalía que actuó a buena hora. Dicen algunos que eso fue que la entregaron los de la Casa de Gerlain, es lo que cuentan en el Congreso, como una pelea de sucesión por los votos del ex senador Gerlain. Pero la pregunta, ese sistema de compra de votos de miles de millones de pesos, ¿ella es la única? ¿Es una pieza aislada? Yo quisiera que fuera así, pero yo no Pero creo. volvemos al tema del voto preferente. De acuerdo, a la lista Sí, cerrada. mientras no Mire con la cambiemos el financiación, sistema, Vicky, le sugiero un tema para un debate más adelante, y es la reposición de votos. Con seguridad lo que el Estado ya está pagando por reposición, tanto a campañas de Congreso como va a pagar por presidencia, da para que todo fuera anticipado, pero sale más caro porque aquí está la intermediación de la corruptela y de la filtración de las instituciones, como lo ha denunciado con pruebas Ariel Ávila. Permítame, Holman, ya voy con ustedes, que hay una nueva alarma de evacuación en Ituango. Dios mío. Un segundito. Paula, ¿qué pasó? Pucha, esa era la que habían... Todo el Bajo Cauca. Todo el Bajo Cauca. Está grave. 200.000 personas. Ah, Esos son 200.000 personas. mucha gente. Todo el Bajo Cauca. Además habían Sí, tiene más agua de dejado la- la inundación del cuarto de máquinas o sea que no funcionó. Supuestamente era la que No funciona. iba a salvar esa evacuación. Paula, vamos a estar muy atentos a esta noticia. Entonces, urgente, una nueva alerta, una nueva alarma y una nueva orden de evacuación en toda la zona de Puerto Valdivia y toda la zona ribereña, en esa zona del país. Todo generado por la emergencia en Hidroituango. La falla ahora se presenta en el cuarto de máquinas que había sido escogida de alguna manera como la forma de evitar una emergencia mayor. Ahora se presenta esta falla, estamos muy atentos a lo que digan las autoridades. Gracias, Paula. Lo escuchábamos, Holman. ¿Ustedes están preocupados en la campaña de Petro? Hola Vicky, muy buenas tardes a quienes me acompañan en la mesa. No solamente preocupados, sino aterrados. Esta mañana escuchaba yo al registrador nacional y a diferencia de lo que dice Ariel, el registrador dice que aquí no hay pruebas. No, un momento. Nosotros, desde la campaña Petro Presidente y desde la campaña de Decentes, a diferencia de lo que muestra el informe de Ariel, sí podemos decir y constatar que desde la registraduría se han hecho maniobras que han afectado el buen transcurso de las elecciones en lo que tiene que ver
en el caso de Decentes y la campaña presidente. Voy a poner rápidamente 3 ejemplos, Vicky. A ver. La primera, que lo denunciamos mucho antes de las elecciones del 11 de marzo. Le dijimos al registrador, ¿cómo es posible que ustedes no vayan a digitalizar el E14, sino sea una cosa manualzada que ponen en una pared? Primer referente a esto, en otras consultas que hizo el Centro Democrático en años anteriores, siempre se digitalizaron los tarjetones. La consecuencia concreta de eso hoy es que debido a esa falta de digitalización, hoy no hay manera de comprobar, de hacer un nuevo escrutinio para hacer la reposición a cada una de las campañas en la consulta. Primer punto. Se lo dijimos al registrador y el registrador dijo, salió con cuentos chimbos y se pasaron por la galleta eso. Primer punto. Segundo punto, que no lo mencionó Ariel y que fue un hecho protuberante, público además. El 11 de marzo, ¿cómo así que se acaban los tarjetones? Que se acaban los tarjetones de la consulta de Duque, que se acaban los tarjetones de la consulta nuestra donde estaba incluido Gustavo Petro. Eso nunca había sucedido en una campaña electoral. ¿Y dónde están los responsables de eso, Vicky? Segundo elemento, y viene y proviene desde una falta de actuar de la registraduría, en concreto del registrador nacional. Se acaban los tarjetones, después salen a dar una rueda de prensa donde dicen, no, que unas fotocopias, que vamos a solucionar el tema con fotocopias. Por favor, eso es una falta grave a la ley, eso es inconstitucional. Suplantar un documento público con una fotocopia. Y aparte de eso, como eso bien lo dice y lo señala Ariel, se empadrona el voto de tal manera que todo el mundo sabía, o los jurados en la mesa sabían, quién había votado por Duque y quién había votado por Gustavo Petro. Para rematar, el tercer elemento, resulta que a una funcionaria de 4º nivel de la registraduría, ojo con esto, son actuaciones administrativas desde la registraduría, no estoy hablando de compra de votos, ni desde la registraduría. El tercer elemento es el siguiente, una funcionaria de 4º nivel se le olvida, según el registrador, incluir la petición que con anterioridad y según los pasos que nos obliga la ley, habíamos solicitado de incluir en el tarjetón el nombre de la campaña Petro Presidente. Y resulta que relevan a la funcionaria de 4º nivel, pero a su jefe lo promueven a otro cargo. ¿Qué es eso? Nosotros sí tenemos todas las alarmas y tenemos todas las dudas. Y termino con esto que es supremamente grave. La carta del procurador Fernando Carrillo dice, hombre, hay que asegurarse con el software. Y entonces propone la ONG internacional, International Foundation for Electoral Systems, con sede en Washington, IFES. Y yo escucho la entrevista de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Yolima Carrillo, y resulta que confunde una ONG con una empresa. A mí, voy a dejar esto sobre la mesa para que los periodistas acuciosos de la W llamen a IFES y pregunten, ¿sería otro escándalo que IFES no aceptara la veeduría de software en las elecciones del próximo 27? Y para cerrar esta y yo creo que no lo van a aceptar. Andrés Villamizar. Bueno, Vicky, saludo a la mesa y a los oyentes. Yo pienso que hay que hacer algunas precisiones y claridades. Primero, completamente de acuerdo con lo que dice el exministro Cristo, y creo que el senador Gaviria también lo mencionó, es urgente hacer una reforma política que elimine el voto preferente, que elimine la circunscripción nacional. Ahí están buena parte de los problemas que estamos viviendo, tanto de corrupción, de altos costos, como de errores que se cometen. Lo otro es que yo creo que es evidente y es claro, y Ariel en eso ha sido juicioso en su trabajo de investigación, en demostrar que en las elecciones de Congreso, y muy probablemente pase algo similar en las regionales, para asambleas y consejos, es posible robar y escarbar unos boticos para que el que esté en el borde de quemarse, como dicen coloquialmente los políticos, entre, y el que esté pasando raspando se queme. Eso lo hacen funcionarios, sobre todo el nivel descentralizado de la registraduría. Se cobra plata por eso. También hay una especie de mafia de abogados, como lo decía la senadora Angélica Lozano. O sea, ¿usted reconoce el salto del canguro? Yo creo que eso existe en niveles marginales mínimos de elecciones de Congreso. Es imposible, y eso creo que es importante que los oyentes lo tengan claro, es imposible que se roben unas elecciones presidenciales de esa manera, porque hay que generar tranquilidad. Yo creo que ese mensaje del registrador es importante y yo lo destaco, porque aquí se puede generar un pánico y una alarma de que se van a robar las elecciones presidenciales de esa forma.
y eso no sería justo ni sería responsable afirmarlo. Yo creo que esto sirve para, efectivamente, como dice la senadora Angélica, robarle la curula a un congresista específico. Ariel decía, claro, se roban 1 o 2 votos por mesa, pero hay 15.000 mesas, entonces eso pueden sumar 15.000 votos. Claro, pero tendrían que tener arreglados a los jurados de 15.000 mesas, es decir... O a los digitadores. O a los digitadores, pero digamos, eso puede pasar, repito, en los márgenes, que fue lo que le pasó al partido Mira, y eso ya está demostrado en la sentencia del Consejo de Estado. Yo creo que hacer esa reforma política que mencionó el exministro Cristo, yo creo que hay que tener cuidado de poner la lupa, me parece valioso el trabajo de Ariel en ese sentido, pero no hay que dejarnos llevar por la histeria de pensar que, ojo porque termino con esto, esa histeria nos lleva, y oigo voces a veces, que nos llaman a implementar el voto electrónico en Colombia. Ahí Dos sí, leyes lo ordenan, ¿no? Ahí sí. 8 años de retraso en esa Ahí sí que implementación. con voto electrónico es posible hacer grandes robos como los que se hacen en Venezuela, como va a pasar en Venezuela el 20 de mayo, que se van a robar las elecciones Es presidenciales. decir, según en la Venezuela. tesis de Andrés, entonces no tenemos que preocuparnos el 27 de mayo nosotros. A ver, Sobre déjeme, todo las Juan, fuerzas porque ya alternativas. usted me está Una quitando cosa el es una trabajo cosa y aquí. otra cosa es otra. Porque ese es el Eso tema que viene en eso las era lo que presidenciales. eso era lo que yo les iba a preguntar, y Ariel, aprovechando, digamos, usted ha hecho este análisis, este estudio, bueno, todo lo que ya nos ha contado, pero vemos en la mesa que hay unas opiniones divididas. Hay Vicky, unas le hago una personas- pregunta al respecto. Por ejemplo, ¿de dónde salió ese mamotreto? Entonces pregúntele Y a yo, él. no, yo se lo respondo. Ariel. Salió de la registraduría. Es decir, es que ya hay, por ejemplo, yo leí con susto cuando dice el caso de una empresa que inscribió 40 o 50 o 60 jurados y luego resulta que no tiene sino 2 empleados fuera de papel. Y entonces voy y busco la fuente de Ariel, la registraduría. Entonces estamos hablando de información obtenida por la registraduría. Es que precisamente hoy la cosa ha cambiado. Hoy usted tiene a su disposición y los partidos y reciben unos disquetes. Yo no hago parte de esa estructura, pero le he pedido al partido que me cuente si eso funciona o no, y me dice funciona. Nos entregan discos duros, nos entregan disquetes, nos entregan todo y oportunamente... Pero espérenme, Y los escuchemos un momentito C14, a- y los C14, a mí me parece que en la carta del registrador, Vicky, hay muchas consideraciones que debemos tener en cuenta. Ujú. Yo creo que estas denuncias de la Fundación y de Ariel deben servir para seguir mejorando el sistema electoral en Colombia. Yo creo que el sistema hoy es mucho mejor al de hace 10 años, después de la ley, además la ley estatutaria de partido, la 1475 del 2011, cuando ya se empezaron a colgar los C14 en la red, cuando todo el mundo puede controlar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés, es decir, es evidente que cuando hay una disputa por pocos votos en los últimos lugares, en cada lista de partido, siempre hay el peligro, porque en un departamento o en un municipio de Colombia hay unos funcionarios corruptos que venden votos. Pero trasladar eso a la elección presidencial, y yo quiero sumarme a ese llamado, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la registraduría, mire, yo me acuerdo antes del plebiscito, aquí el doctor José Obdulio y los amigos decían, la registraduría, eso va a haber el gran fraude, eso no hay garantías, la registraduría, Yo nunca dije eso, bueno, siempre le dije. o el centro democrático. No. En una hora, mire el ejemplo del sistema electoral y de la democracia colombiana. A las 4 cerraron las urnas, a las 5 estaba el Bueno, pero resultado. venga, Una diferencia, ya está perdóneme hablando muy Vicky, pero largo. es que una diferencia es de 60.000 es que yo votos algún día- Yo no puedo y el compartirlo, plebiscito doctor terminó así igual. Luego me parece que hay que poner las cosas en sus justas proporciones, Vicky. Ujú. Creo que hay que pararle bolas, no es una denuncia cualquiera, yo creo que tiene elementos, pero me parece que lo más importante, y con esto termine Vicky, es que terminemos llegando a cuáles son los funcionarios de la registraduría que durante tantos años llevamos escuchando que venden votos, que venden paquetes, pero nadie sabe los nombres, la fiscalía no investiga, A ver, la procuraduría No sabemos tampoco. quién más paga y tanto Eso todavía, sería lo don importante. Fernando. a ver, para... Dos cucharadas, este negocio sigue. Por ejemplo, 2 jóvenes representantes electos por Casanares, César Zorro, Fabián Díaz de Santander, por El Verde, ya han recibido 3 demandas.
ahí sigue el negocio. Uno de esos que Felipe Ríos me dijo, está ya en el escrutinio tumbándome, ya fue contratado para demandar a uno de estos jóvenes. O sea, esto es un negocio gigantesco. Y las normas importan, Villamizar, porque el Código Electoral colombiano es anterior a la Constitución. La norma no cambia las realidades, pero el voto electrónico funciona en un montón de lugares del mundo. Nuestro código electoral es de 1986, me corregirá tal vez Juan Fernando. Es anacrónico, es anterior al material que tenemos. Pero en muchos países funciona y depende del modelo que se escoja. Oiga, se Voto une electrónico no es a la eso. salvación, No, otra vez Cristo, espera un momentito. Pero déjeme a mí Sí, derecho a réplica. está haciendo Mauricio Vargas una pregunta que se la No trajo me a usted, coarte Ariel. la libertad de Exacto, sí. expresión. ¿Cómo la registraduría ya sabe quién votó la consulta del Centro Democrático y quién la de los petristas? ¿Podría desaparecer una buena tajada de esos votantes en el censo y afectar así la votación de Petro y la de Duque? Dice Mira, Mauricio Vargas. No. El tema con los C11, para responderle a Mauricio Vargas, es que eso se llama empadronar y señalar a la gente que vota a la izquierda o a la derecha, lo cual puede llama ser la lista utilizar Pascal. para sacarlos de cargos públicos, para darles contratos, y eso se dijo, y otra vez, 2 semanas las cajas tiradas en una bodega sin ninguna seguridad. Mire, yo sobre el tema, ya para responder, quiero decir Y esto. después de escucharlos a ellos, porque me parece que me ha llamado a mí la atención que varios no están preocupados, que lo ven como que hay cosas que pasan normalmente en nuestro sistema electoral, y sí veo Pero acuérdese el al punto de Partido partida, Verde, la sí, lista apretado. con voto preferente. Acuérdense que mientras no se Espere, elimine que eso, no hablar, Derecho va a a haber. réplica. Siga, Hombre. Ariel. A ver, Mira, Ariel. bien, mira, yo lo que quiero decir sobre esto, yo aquí no entiendo por qué la gente dice, Ariel, pero usted por qué cuestiona el sistema electoral, no sé qué. Llevamos 4 elecciones donde judicialmente a los 3 años se cambia la composición del Congreso, entre esos el último del Mira. O sea, yo estoy denunciando lo que viene pasando hace 4 elecciones. O sea, ¿cuál es el susto? No entiendo el susto del registrador. 2, claro, señor José Obdulio, que son documentos que salen de las comisiones escrutadoras y de la registraduría, porque nosotros utilizamos información oficial para no equivocarnos y lo que sacan los entes. Hoy, por ejemplo, le pregunto, las actas de escrutinio que se hacen al final, cuando termine ya el escrutinio, muchas de ellas, ahí están las pruebas, no tienen ninguna modificación, pero entre el E14 y el E24 hay modificaciones. Y lo que yo creo es que el señor registrador, además de acusarme que soy parcializado político, de que supuestos y chismes y rumores, no me responde ninguno de los E14 y los E24 que nosotros damos. Entonces nosotros con 5 personas, bueno, 4 personas y un partido, que es Justa Libres, que no lo alcanzamos a hacer en todo el país, encontramos más de 3.500 folios, que tal hubiera mucho con todos los candidatos. Entonces, ¿cuánto? Entonces, ¿a eso no le llama sistematicidad? El otro tema, yo creo, mire, aquí se pidió la auditoría con IFEX. Ellos están en México en las elecciones que son el 2 de julio. Y IFEX dice que ellos necesitan 2 meses antes de elecciones para poder ir a hacer una auditoría. Y estamos a 11 días. Yo no creo que vayan a responder que sí. Lo que les pido a las campañas, incluido la del doctor José Obdulio, todas las campañas, llenen de testigos electorales las mesas, por favor. No solo durante el día, sino después de las 4 de la tarde, porque si tú pones un testigo todo el día, a las 4 está cansadísimo. Entonces, llenen de testigos electorales a los colombianos, a los jóvenes, vayan, sean testigos electorales y blindemos estas elecciones. Y ahí, yo lo que recomiendo es, mire, le pido al señor registrador que me responda sobre estas pruebas, no sobre acusaciones personales de mis columnas, que le agradezco mucho que me las lea, que eso me ayuda a que me lea más gente. Pero sí le pido el favor que me responda sobre esto. Y nosotros aquí estoy diciendo sobre las elecciones del 11 de marzo. Y estamos diciendo, esto le pedimos a las campañas que se blinden. Creo que pedir a las campañas que se blinden no es ningún delito. Y nosotros además estamos diciendo, ok, tal vez soñar con el voto electrónico va a ser muy difícil en este país, pero al menos mejoremos la digitalización, para que entre el formulario C14, uno y lo montan de uno con un escáner rápido, que sea acceso al público. Ariel, para los esa C14. mafia de la que ustedes hablan en el informe, y que me parece que aquí José Obdulio Gaviria tocó el tema y también lo tocó Angélica, bueno, varios tocaron el tema. ¿Quiénes son? Tangiblemente, ¿quiénes son? ¿Sabemos quiénes son? ¿Ustedes saben en este informe quiénes son? Sí, y aquí hay una nota de prensa de semana sobre las elecciones en Cartagena en 2016. Y les quiero leer, pues digámoslo así, para que ustedes vean. Dice,
Una práctica común al parecer usual de las elecciones anteriores consiste en inflar las votaciones agregando algunos candidatos más votos de los que recibieron, convirtiendo el 1 en 4 o el 7 en 7, el 0 en 9 o simplemente agregando un número anterior o posterior al otro, convirtiendo el 1 en 21 o el 1 en 11. Dice una sentencia que fue de hace 2 años. ¿Quiénes lo hacen? Pues cuando compran jurados electorales, por ejemplo en Soledad Atlántico, los jurados designados llegan a las 7:30, ya cuando llegan ya hay jurados anteriores que los eligieron supuestamente. Pero ¿saben algo? Un descanso. descache. Déjame terminar, no los En escuché. algún momento se va Yo a los poder escuché. llegar exactamente a escuché. decir quiénes son, cuáles son las personas en esta mesa, a esta hora o algo, no sé, para que esto tenga nombres y tenga Hay responsables sentencias directos, y no se completas, quede ahí. hay registradores municipales en la cárcel. Yo le pregunto es al señor fiscal, Chubo, ¿cómo van las investigaciones? Correcto, correcto. Aquí hay una O sea, diferencia. yo no puedo Hay, repasar la hay una fiscalía. diferencia, Vicky, en lo siguiente. Cuando Debería. Andrés Villamizar dice lo siguiente, es decir, son unas denuncias que hace una organización no gubernamental, pero en nuestro caso ha sido la campaña presidencial de Gustavo Petro quien ha hecho las denuncias. El último hecho, a ver, sumemos, las consultas, la no digitalización del E14 y el último hecho de no incluir el nombre de la campaña Gustavo Petro presidente en el tarjetón, que para eso es que está el registrador nacional, se les olvidó. No, eso es muy grave. Yo les quiero preguntar a Nosotros, todos si y espérate, estamos por eso frente a por una eso situación nosotros que pedimos, está como enrareciéndose por el eso ambiente y que el nosotros 28 pedimos, como se va a dice hablar de Ariel, un fraude. Vicky, Yo creo que nosotros le siempre es pedimos a la así. gente, yo cuido mi voto, Siempre y es así. estamos en la misma línea de Ariel. La recomendación a los partidos de tener una fuerte estructura de testigos Y los partidos pequeños. lo está Y los haciendo, lo alternativos. estamos haciendo todos, con mucho juicio. Se ha hecho un cambio, creo yo, muy positivo en la formación del cuerpo de jurados, incluyendo más sector privado, incluyendo academia, incluyendo funcionarios públicos, servidores públicos, etcétera, etcétera. Es decir, el ambiente, por ejemplo, la digitalización, pues mire, es que esas copias son producto de eso, de todos esos formularios. Es decir, yo siento que ha habido un ambiente de progreso positivo, inclusive comparado con ese ambiente oscurísimo de la elección presidencial del 2014. Y me parece muy razonable que todos nos pongamos las pilas, sobre todo pretendiendo que el próximo ejercicio, tanto presidencial como del Congreso, sea de una gran reforma política que no se pudo O hacer. sea, hay personas en esta mesa que creen como el registrador que alterar documentos públicos como los G14 está bien. Ok, yo pensé No, que en mi pero- vida lo había escuchado pero- todo, pero pero- esto es pero una existe buena un- jurisprudencia precisamente- aquí en adelante. precisamente- O sea, le- tú le puedes, hago una última- tú puedes modificar el Todos a 14 que cuidar. no Por- coincidan. Pero y ¿por qué entonces eso es válido. saltaron Por ya Dios, las víctimas? ¿Por qué Dios. saltaron las víctimas oportunamente y tienen opción, porque todavía no ha terminado el escrutinio? Pues precisamente Siento por un la músculo publicidad económico muy fuerte, José de los Obdulio, partidos. para ir a revisar pero los porque no entregan el archivo En el plano de caso los nuestro lo ha hecho el para partido. poder hacer el procesamiento. En el caso nuestro lo ha hecho el propio partido, Cuesta una y millonada. pero es Mucha parte del plata costo de cuesta. la Pero campaña. además es que no la entregan. Muchas veces el archivo plano no lo entregan. Ese es un reclamo No, que hasta hemos hecho donde con yo el MIRA. entiendo, uno entregan simplemente tarde. entra a una página y saca copias como las Ahí que en se el informe guardan. está la Puede dice- sacarlo uno a uno en una imagen escaneada. Para que usted pueda hacer una Exactamente. auditoría, usted necesita el archivo plano que pueda procesar. Eso es lo Bueno, que no pero entregan. por lo menos ese sí es un gran avance frente al secretismo que había anteriormente. A ver, Andrés. No, insisto en lo que dice el senador José Obdulio, que es importante. Primero, que ha habido mejoras en la registraduría. Segundo, que la registraduría nuestra, con los problemas que tiene, aquí no se trata de tapar el sol con las manos y de negar los problemas que Ariel Pues señala, vimos entre son otras reales. cosas, perdóneme Andrés, vimos entre otras cosas al candidato Iván Duque y a toda la campaña del uribismo muy preocupada por lo que pasó el 11 de marzo, que se acabaron los tarjetones. Sí, eso fue Con delicado. toda razón y con todo muy derecho. delicado. Generó problemas de orden público en ciertos puestos de votación, etcétera. Pero bueno, lo que quiero destacar es lo siguiente. Primero, que ha habido mejoras importantes en la registraduría. Que en Colombia, inclusive con un sistema de votación tan absurdo y tan complejo,
como es el del voto preferente, que no solo genera problemas de corrupción y de fraude, sino inclusive de errores de la ciudadanía. Es que el número de votos nulos es absolutamente aterrador y es absurdo que llevamos varias décadas con el sistema de tarjetón y todavía hay más de 1,5 millones de votos nulos. Y ahí viene el diseño del tarjetón, Entonces, ¿no? O sea, parece hecho por un Más de enemigo. 2 millones entre nulos y Perdón, no más de 2 millones de nulos y no marcados. Entonces, pero quiero que le quede a los oyentes algo claro, una reflexión importante. No busquemos el abogado río arriba. Ojo con el temita del voto electrónico. Colombia, con su votación de papel, que deja un rastro clarísimo y que permite que Ariel haga la investigación y que tenga el cartapacio que tiene, y permite que los partidos hagan el seguimiento que hacen, es por el seguimiento de papel que queda. En Venezuela, que es nuestro referente más cercano, no tanto Noruega u otros países, ojalá fuéramos como Noruega, pero tenemos más riesgo de ser como Venezuela que ser como Noruega. En Venezuela hay voto electrónico y se demoran más en dar los resultados que en Colombia con votación papel y lápiz. Que hoy la discusión no Pero es- Felipe la Ríos se va a actuación- quedar con no, una no, la colección actuación de del papel Consejo 4 Nacional años. Electoral Felipe Ríos se va a es quedar con una totalmente colección la de Venezuela. papel, no va a tener curul. yo quiero precisar Con voto Ariel, electrónico, Vicky, sí se podrían robar las elecciones Claro. Sí, presidenciales. pero no lo tenemos. No, en Digamos, el hoy caso no de lo Felipe tenemos. Afortunadamente. Angélica, pero dice el ojo que la abogado gente Jaime habla, Granados, habla perdón, de voto dice electrónico que si como hay si con nombre fuera, propio, Como si fuera la A ver, como si panacea. fuera por que arte si de hay magia. denuncias con nombre propio El en la voto- fiscalía, perdón, Ay, que nos es que cuente. mire, en el caso de Felipe Ríos, nos está diciendo el abogado Jaime Granados que ya hay denuncias en la fiscalía, en la procuraduría con nombres propios, Bueno. y le está pidiendo al registrador que mire exactamente cuáles son las denuncias y se busquen los Y ese responsables. Está salto de libre, cambiar todos de han los, puesto de los denuncias. mismos de cambio radical hacia, Pero hacia yo Felipe Ríos. quería hacer el siguiente ver. comentario. Una belleza Primero, partido. los casos que ha mencionado Ariel, en el caso del Senado, van a poder resolverse ahora. Las diferencias entre el E14 y el E24, Ariel, en unas ocasiones puede ser producto de fraude y de mala fe, en otras se ha corregido cuando usted, para que entienda el oyente, el E14 es el formulario que llenan los jurados en la mesa y es el total de la mesa. El E24 es cuando usted consolida una zona electoral o un municipio o un departamento. Y ahí se ha corregido, no es malo que entre el E14 y el 24 se corrija, quiere decir que hay una trazabilidad y que finalmente se logran corregir las equivocaciones. Obviamente en otros casos se tratará de fraude y especialmente cuando pasan los días y está en disputa una última curul, insisto. Pero de aquí al 19 de julio va a haber posibilidad de corregir las equivocaciones. Primero. Segundo, voto electrónico. Voto electrónico no es No creo, que Juan usted llegue Fernando. y... Sí, De claro. aquí al 19 de julio. Sí, claro. Claro, En los es que tienen- escrutinios. tienen que Felipe Ríos, producir hay- por las- más que lleve pruebas, no hay le 7. van a reconocer curul en 4 años. Angélica, ¿usted sabe cuántas Lo mesas... robaron. Almira le faltaron más de 3 usted años y sabe- medio. usted 3 sabe- años, no, sí. pero es que Tres no, años, pero sí. ojo que ustedes están confundiendo peras con manzanas. Lo del Mira fue en la jurisdicción contenciosa. Ahorita hay unos escrutinios abiertos al Senado. Al señor, yo no tengo ni idea, no me importa si va a salir elegido de Cambio Radical. Aquí es Andrés Felipe Ríos o este muchacho López. Pero se recontaron más de 3.500 mesas que pidieron el reconteo de las mesas. Pero por en ese partido, no momento. por candidato. Ojo, Por ojo. partido. Ese es el problema cuando las Bueno. comisiones escrutadoras autorizan reconteos por partidos y no por candidatos. Por eso, pero yo termino diciendo, hay una posibilidad de reparar las equivocaciones de aquí al 19. Que haya fraude y haya equivocaciones, sin lugar a dudas. Pero me parece a mí que lo que no hay que perder de vista es que es distinta una elección con voto preferente, Claro. con 5.000, 6.000 candidatos en el país, que una elección con 10 listas de partidos al Congreso, o con 10 listas a las corporaciones, o una elección con 5 candidatos presidenciales. Y el voto electrónico, termino con esto. El país ha venido sistematizando mucho el voto. El voto electrónico no es que usted llegue y oprima el botoncito. Ya hay muchos procesos electrónicos dentro del sistema electoral colombiano. Habrá que mirar si lo que conviene es terminar ese proceso, cuánto cuesta, y hacerlo, que tiene razón Angélica, que hay 2 leyes ya que lo ordenan. Pero yo hago un llamado tampoco, reconociendo el valor de la denuncia, reconociendo que hay sustento, tampoco podemos entrar ahora No, y- a decir que hay que cambiar toda la legisladuría. Pero bueno, yo quiero responder. Que hay que reformar el sistema Venga, político pero y yo electoral. quiero responder. Pero no 11 días Ariel, antes. es que que no, suficiente, yo quiero- es suficiente yo garantía Que usted locuraz paga electoral. 2.500 millones de pesos para obtener el derecho a mandar unos jurados.
Mira, dice ahí el documento. A mí me parece toca es que lo lea total- completo, doctor, que usted No. no lo ha leído. Venga, entonces mire, a ver, yo no si sé, quiere no lo ha pregúnteme leído. páginas Vamos y ya verá. terminando. Le digo, a ver, mire, lo que yo estoy diciendo, esto es un llamado por la democracia del país. Y estoy alertando. Yo no creo que llamar por la transparencia democrática en las elecciones sea un delito. A mí que me perdonen. Dos, aquí en la mesa, más allá del voto electrónico, estoy de acuerdo con la reforma política, que además se opuso el Centro Democrático y Cambio Radical. Aquí lo que yo les quiero decir es que a mí no me han respondido todavía las pruebas. O sea, yo tengo, respóndame en una a una. Para 4 candidatos y un partido, solo en un muestreo hizo la fundación, encontramos más de 3.500 folios. ¿A usted no les parece eso sistemático? Que a una señora como Olga Lucía Velázquez se le desaparezcan 2.000 votos, luego aparezcan otros. ¿No les parece en Bogotá? A mí sí me parece raro. O sea, a mí sí me parecería Pero raro. claro, sin duda. Entonces, y lo que nosotros estamos diciendo es, yo le pido al registrador, señor registrador, y le voy a Y leer. a la fiscalía. Quiero bien. la auditoría independiente y el informe de los europeos que estuvieron acá para verlo del software. Yo soy un ciudadano. Yo pago impuestos como el señor Juan Fernando Cristo, como yo José Obdulio, como Pacho, como Angélica, como Holman, como Andrés, como Vicky, como todos. Y entonces como que no puedo pedirle a un funcionario público que me rinda cuentas. ¿Cómo que no puedo? Y ahí yo Pues agregaría me rinda algo. cuenta. Y termino con esto. Esto es un llamado a la democracia. Aquí están ejemplos de cambio radical. ¿Yo cuántas columnas le he escrito a cambio radical, Andrés? ¿Cuántas? Por el Varias. apoyo de Aira Galvis, varias. Varias. Y ahí en el ejemplo diciendo, mira el señor Felipe Ríos, mire como que le robaron la Eso es muy curul, al menos valioso, investiguen. que es que de verdad hizo Por la Dios. trazabilidad, vio casos de personas en los que claramente no tiene afinidad. Un dato, el registrador actual puede estar molesto y demás, pero estas historias y estos canguros y esto viene de años atrás. Entonces, también entiendo, digamos, la molestia de él, no la justifico, pero esto está enquistado desde adentro de la organización electoral. No, y no se puede molestar, No, de acuerdo. pero- Le La toca denuncia debe tratar de responder. mejorar. Mira, Vicky, el llamado, Yo que, oía hace, que el llamado decía- que hace Ariel es A un ver. llamado y pone el ejemplo de Soledad Atlántico con los jurados. Y los inscripciones Nosotros tenemos olímpicas. muchas dudas sobre el tema Pero de si jurados. eso es un dato el de la magisterio, registraduría. no estoy tomado poniendo en por duda ellos eso, de la el registraduría. magisterio, que son jurados Menos mal tomamos calificados, datos oficiales, empiezan a doctor ser Rosa. desplazados y anulados de las mesas de votación. Nosotros sí, desde la campaña presidencial de Gustavo Petro, sí tenemos muchas dudas y pedimos todas las garantías para el proceso electoral del 27 de mayo. En este momento, Ariel, que hace el estudio, no ha dicho, en ningún momento nos ha dicho no, desprevénganse de lo que puede suceder el 27 de mayo. Está alertando sobre lo que puede suceder el 27 de mayo. Vicky me deja decirle a la gente que se cualquier inscriba país del en mundo la hay que fuerza estar de la prevenido. esperanza.com Nosotros para o ser Le testigo decimos a la electoral gente, de lanzamos Sergio la Fajardo. campaña, yo Bush y cuido mi Aldo voto. no estuvieron muy prevenidos, estuvieron muy activos y perdió por 28 votos. Así es la cosa. Y eso, en esto hay que estar alertas. Y por lo menos anuncio, el Centro Democrático está totalmente alerta, está acuartelado para ir con todos sus testigos, como recomienda Ariel, 2 por testigos en lugar de 1, y además con toda digamos, la visión Sí. de observación en un Bueno, estado de Desde Por la favor. campaña Terminar, Petro señores. Presidente En la decimos no fuerza es de la suficiente esperanza.com y queremos se que pueden la gente inscribir salga a para la validar los plaza votos de pública Fajardo. y haga veedurías en la Permítame, registraduría. Le pido una cosa, le pido 2 Yo cosas al cuido mi voto. registrador. Campaña ciudadana. Señor registrador, muéstreme las auditorías. Quiero ver los documentos. Y 2, muéstreme la renuncia y aceptación en el caso de lo del logo. Y vamos avanzando, señor registrador. Solamente una pregunta final, Pero Ariel. ahorita en la cabeza una Para persona de puede cuatro ser años. redundante la pregunta, pero se la hago directamente. ¿Tiene algo que ver sus preferencias políticas con este estudio? Aquí sale, aquí sale favorecido, de hecho, el Centro Democrático con 3 nuevos senadores de justa libre. Que Entonces no hace me parte pueden de sus preferencias que no hace políticas. parte de mis preferencias electorales y la cuna del país de votaron por España. el no en el Y, está. plebiscito. Y trabajar por la democracia no puede ser un delito en este país. Se lo digo al señor registrador y a muchos opinadores públicos que esta mañana opinaron y no me dejaron hablar. Trabajar por Pero la ya democracia no es un delito. habló Ariel, ¿Cómo así que no habló. lo dejan hablar y hoy está Vamos. actuando muy libremente? Pero Bueno, le quiero, Vicky me le dio quiero eso. Vicky responder, le quiero José Vicky Obdulio, me toca terminar. volver a poner digamos, el estado de cosas. A ver. El señor registrador le respondió a Ariel hace más de 15 días. Con evasivas. Eso no fueron evasivas. Sí, fueron con puras Y se le evasivas. vino con este documento Descargado. Tal ayer. el empadronamiento. Descargando el Eso bulto, no tiene ni incluso no sentido. respondió Así al se roban las empadronamiento de los elecciones en C11 Colombia. ni nada. Nos hubiera Andrés, encantado que viniera el registrador, pero empadronamiento a estas alturas no de sé, la no vida. quiso. Que venga mañana solo y me responda solito. Eso no hay Ay, no, ya problema. mañana no. Bueno, chao a todos ustedes, gracias. Ya venimos con la actualización de noticias.
La fuerza de la esperanza.com. Ya mañana después de esto. Vicky, no te había visto brava. No, pero no estoy bravo. Uy, yo sí la No, lo que pasa Hablo es con que Estefano. hacer este ejercicio de muchos es difícil. Bueno, Es amigos, difícil. entonces Pero, ustedes ya escucharon el informe de Ariel. pero, Nosotros desde la campaña Petro Presidente hemos hecho diferentes denuncias desde antes del 11 de marzo que van desde lo de los tarjetones, el logo de la campaña, en fin, nosotros tenemos preocupaciones de que hay que sembrar todas las alertas, todas las garantías para el próximo 27 de mayo. Por eso a partir de este momento vamos a lanzar la campaña Yo Cuido Mi Voto, hashtag Yo Cuido Mi Voto. Y tiene dos elementos. Después de terminadas las elecciones, el próximo 27 de mayo, congregarnos básicamente en las registradurías a hacer veeduría de nuestros votos o a esperar los resultados en plazas públicas. Es la única manera que tenemos que cada uno se visibilice cuidando el voto que dio en este caso por la campaña progresista, por la Colombia humana de Gustavo Petro. Entonces ya saben, hashtag numeral, hashtag Yo Cuido Mi Voto, y tiene dos componentes. Díganos ustedes a través de las redes sociales en este momento si estarían dispuestos el 27 de mayo a salir a hacer una veeduría frente a las registradurías, pararse frente a las registradurías para cuidar el voto de manera pacífica y visibilizarse como votantes de la campaña Petro Presidente, o también congregarnos en las plazas públicas a esperar los resultados de las elecciones. Un abrazo grande, gracias. Empecemos ya, numeral, Yo Cuido Mi Voto. Un abrazo grande.